Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Sí, señorita Worthington, entiendo. Sí, no podría estar más de acuerdo. Por supuesto, señorita Worthington. Definitivamente lo haré. ¿Esa vieja charlatana de pelo azul alguna vez se callará? Susan Morgan se preguntó desesperada, escuchando el parloteo de la esposa del presidente de la Junta del Beechgrove Mansión y Museo. Pero como directora de desarrollo de Beechgrove, Susan sabía que no tenía más opción que escuchar y estar de acuerdo con los desvaríos de la mujer mayor. La joven no era de las que soportaban a los tontos con gusto y se indignaba especialmente cuando alguien asumía que era más inteligente que ella simplemente por la riqueza de su familia. Estoy harta de las perras adineradas que creen que su dinero las convierte en autoridades en los asuntos de otras personas, gruñó Susan para sí misma. Un vistazo a su reloj solo añadió a su decepción. Llegaba tarde a una reunión importante, pero justo cuando Susan estaba a punto de interrumpirla, la anciana mujer interrumpió abruptamente su monólogo. Dios mío, mira la hora. Si no cuelgo ahora, llegaré tarde a mi cita con la peluquera. Entiendo, señorita Worthington. Perdón por mantenerla tanto tiempo, respondió Susan sin un ápice de sarcasmo. Después de que la llamada finalmente terminó, Susan envió rápidamente un correo electrónico a su esposo para cenar con un cliente potencial. No esperes. Cuando se envió la carta, rápidamente ordenó su escritorio, se arregló el maquillaje en su espejo de mano y luego salió por la puerta de su pequeña oficina. Esta habitación originalmente era la despensa del mayordomo en la mansión Birch Grove, pero al menos mi nombre está en la puerta, pensó mientras caminaba por el pasillo. Evita, su secretaria latina, la llamó. ¿Te vas, señora Morgan? Sin disminuir su paso, Susan miró por encima del hombro con irritación. Me voy a visitar a un posible donante. No volveré hoy. Observando lo que sucedía, Evita vio el balanceo rítmico de la falda del traje caro de su jefa y escuchó el clic de sus tacones altos en los suelos de mármol de la mansión. Tan pronto como la mujer desapareció por la puerta, Evita corrió por el pasillo hacia la oficina del director ejecutivo, deteniéndose en el escritorio de su secretaria. ¿Se fue?, preguntó a Cristina. Sí, respondió Cristina. Se fue hace unos 10 minutos. Dijo que tenía que asistir a una reunión importante. Evita sonrió. Todo está como un reloj esta semana, la semana pasada, la semana anterior. ¿Ambos necesitan ir a reuniones al mismo tiempo? ¿Creen que no sabemos lo que realmente está pasando? Miró hacia la salida y escupió. Confundidos. Las dos jóvenes se rieron y volvieron a su trabajo. El profesor Daniel Morgan miró alrededor de las numerosas caras en su clase introductoria de economía. Aunque sabía que pocos mostrarían un interés sostenido en la economía, esperaba al menos poder generar algo de curiosidad intelectual sobre el tema. Para despertar este interés, se necesitará un enfoque no convencional. Hizo clic en un icono en su tableta y una imagen proyectada de un gráfico llenó la pared detrás de él. Hoy, entonó, hablaremos sobre los conceptos de oferta, demanda y precio. Algunos cómicos en el auditorio dejaron escapar un gemido bajo, haciendo que todos se rieran. Daniel no se inmutó. Lo sé, es aburrido. Pero estos conceptos abstractos tienen un impacto en el mundo real. Déjenme darles un ejemplo. Se inclinó y recogió la obra de arte, sosteniéndola para que todos pudieran verla. ¿Alguien reconoce esto?, preguntó. Marilyn Monroe de Andy Warhol, dijo una voz femenina. Perdón, señorita, me temo que estás en la clase equivocada, dijo Daniel sarcásticamente. Cuando las risas se apaciguaron, Daniel sonrió seriamente. Nuestro amante del arte tiene toda la razón. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando a Andy Warhol en clase de economía? La respuesta es que esta obra en particular, o al menos una que se ve casi exactamente igual, se vendió en 2022 por poco más de $195 millones.
Esto la convierte en la actual poseedora del récord de la obra de arte más vendida de un artista estadounidense. Los estudiantes silbaron un par de veces. Creo, continuó Daniel, que nadie en esta clase fue comprador. Esto provocó algunas risitas. ¿Hay algún multimillonario aquí? Bueno, esperaba. En cualquier caso, el hecho es que a ese precio solo hubo un comprador para los retratos de Andy, de Marilyn. Sin embargo, cualquiera de nosotros podría ir a la librería de la universidad en este momento y comprar una impresión de Marilyn por alrededor de $20. ¿Y por qué hay tantos compradores en la librería y tan pocos en la subasta? Todo se reduce al precio. A $195 millones, solo hubo un comprador, pero a $20, la demanda se dispara. Antes de que objete, sé que hay muchos factores que influyen en la demanda del mercado de cualquier producto, bien o servicio. Los examinaremos en futuras lecciones. Pero el hecho sigue siendo que el precio es uno de, si no el factor más importante que determina la demanda. Cuando terminó la conferencia, Daniel se alegró de que varios estudiantes se acercaran a hacer preguntas o discutir otro punto de vista. Al menos los hice pensar en el tema, pensó con satisfacción. Al regresar a su oficina, escondió la fotografía de Monroe detrás de un archivador y luego sacó su teléfono celular del bolsillo. Sintió que vibraba durante la conferencia, pero se aseguró de nunca interrumpir la clase para revisarlo. Ahora vio que Susan no estaría en casa de nuevo esta noche. Le molestaba que pareciera suceder tan a menudo. Pero al menos le daba la oportunidad de pasar y comprobar cómo estaba su padre. Cuando a Ezra le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson hace varios años, el hombre mayor insistía en que estaba bien en su propia casa. Pero Daniel veía cómo los síntomas de su padre empeoraban y su preocupación lo llevó a visitarlo con más frecuencia. Cuando alcanzó a su padre por teléfono, el hombre mayor comenzó a divagar sobre síntomas reales e imaginarios, médicos que no saben lo que están haciendo y los problemas del mundo en general. Cuando Daniel finalmente logró preguntar si sería conveniente para él pasar, su padre insistió en que viniera y se quedara a cenar. Daniel trató de protestar, pero su padre lo interrumpió. Aquí, dijo, habla con Paloma, y le pasó el teléfono. Paloma era la enfermera y tutora de Ezra Morgan. Cuando la condición de su padre empeoró notablemente, Daniel insistió en que lo cuidaran a tiempo completo si quería quedarse en casa. El anciano estuvo de acuerdo de mala gana y comenzó inmediatamente a reprender a cada guardián que la agencia enviaba con sus quejas, insultos y comportamiento hostil. Justo cuando Daniel pensaba que no tendría más remedio que ingresar a su padre en un hogar de ancianos, llegó Paloma. La joven tenía dos ventajas significativas sobre sus predecesores. En primer lugar, era inesperadamente bonita, lo cual Ezra definitivamente apreciaba. En segundo lugar, Paloma no se avergonzaba en absoluto del jactancioso de Ezra. Cuando él le respondía mal, ella le respondía igual. Cuando él se negaba a seguir las órdenes del médico, ella lo molestaba hasta que cedía y cumplía. Y cuando estaba gruñón y áspero, ella lo ignoraba hasta que dejaba de intentar fastidiarla. Un día, cuando Daniel pasó a ver cómo iban las cosas con la nueva enfermera, su padre lo sorprendió al declarar que aprobaba a Paloma. Ella no se deja intimidar por mí, dijo. Y Daniel se atrevió a esperar que finalmente hubieran encontrado una solución. Esas esperanzas sufrieron un serio revés aproximadamente 10 meses después, cuando Paloma llamó a Daniel para decirle que iba a renunciar. Este es mi hijo Marco, le dijo. Mi madre se encargaba de él. Pero ahora mi abuela está enferma y mi madre tiene que vivir con ella. Además, Marco está listo para ir a la escuela y simplemente no hay forma de que pueda cuidarlo a él y al señor Morgan al mismo tiempo. Si Daniel estaba molesto por la noticia, ese simplemente se negaba a aceptarla. Para asombro de Daniel, el anciano encontró una solución. Ven a vivir aquí en mi casa, le dijo. Este lugar es bastante grande. Además, ahorrarás en alquiler y costos de desplazamiento. Incluso compraré los comestibles. ¿Y Marco? ¿No quieres a un niño de 6 años correteando por tu casa?
ya sabes, solía tener a un niño de 6 años aquí. Además, Marco me dejará hablar con él cuando me canse de tus quejas. Ella fue a la oficina de Daniel para hablar con él sobre la propuesta. Una vez que se recuperó de la sorpresa, comenzó a ver los beneficios. Además de recibir cuidados continuos de alguien que a su padre le agradaba, Daniel pensó que vivir en un ambiente familiar podría beneficiar a su padre. Depende de ti, Paloma, le dijo Daniel. Creo que podría ser una buena decisión para papá, y sé que me sentiría mejor si tuviera a alguien que le gustara cuidándolo. Pero tú tienes que decidir si esto es bueno para ti y para Marco. Creo que podría funcionar, señor Daniel, pero sería mejor si intentara venir más seguido, ya sabes, por el bien de su padre. Y a Marco también le gustaría. Luego, para su sorpresa, ella se ruborizó profundamente antes de girarse y salir corriendo por la puerta. Su reacción lo confundió, pero se alegró cuando supo que había aceptado la propuesta de su padre. Ahora, 18 meses después del nuevo acuerdo, a Daniel no le sorprendió escuchar que su padre estaba escuchando los deseos de Paloma. Tampoco estaba triste cuando ella lo convenció de quedarse a cenar, también. Teniendo en cuenta que la alternativa era comer comida para llevar solo en casa en el campus, Daniel no puso mucha resistencia. Además de sus habilidades como enfermera, Paloma resultó ser una excelente cocinera. Sería agradable comer comida casera por un cambio, pensó, y su estado de ánimo mejoró. Susan odiaba el largo viaje por el campo, pero sabía que era necesario. Ni ella ni Grant podían permitirse ser reconocidos mientras desarrollaban prospectos juntos. Ella estaba preocupada no solo por la longitud del camino, sino también por el hecho de que a lo largo del camino pasaba por todas las pequeñas y deterioradas casas. Solía vivir en un vertedero justo como este, pensó, y los recuerdos volvieron a ella otra vez. Su padre abandonó a la familia cuando ella y su hermana estaban en la escuela primaria. Su madre y 2 hijas se vieron obligadas a mudarse a una choza alquilada que su madre apenas podía permitirse con el salario de su empleada doméstica. Las compañeras de clase de las chicas en la escuela no lo pasaban mucho mejor, pero eso no las detenía de acosar sin piedad a las 2 hermanas. Pero Susan era inteligente. En la escuela secundaria, tenía buenas calificaciones, lo suficientemente altas como para recibir una beca completa para la Universidad de Pensilvania. La educación, le enseñaron, era el camino para salir de la pobreza, la forma de lograr el mismo estilo de vida que todos los demás estudiantes parecían disfrutar. Y aunque estas chicas no eran crueles, las diferencias socioeconómicas no podían ser ignoradas. Mientras sus compañeros de clase bailaban en fiestas de fraternidades y sororidades los fines de semana, Susan estaba en su dormitorio estudiando para los exámenes del lunes. Mientras pasaban el verano en Europa, ella trabajaba a tiempo parcial en el campus. Sin embargo, durante su último año, Susan se tomó un descanso cuando llamó la atención de un guapo asistente de enseñanza de economía. Daniel Morgan estaba camino a obtener un doctorado, pero no era un botánico. Tenía un buen sentido del humor y amaba la comunicación. Cuando la conoció, encontró la combinación de inteligencia y belleza de Susan irresistible. Había reglas en contra de las relaciones entre profesores y estudiantes universitarios, pero como él era un estudiante de economía y ella de bellas artes, las reglas eran fáciles de ignorar. Susan ya había salido con algunos hombres y había tenido algunos encuentros sexuales, pero estaba decidida a ser una mejor persona y sabía que tener una reputación como una chica universitaria fácil no era el camino hacia el éxito. Ahora, enfrentada con la perspectiva de una relación con un hombre con futuro, hizo todo lo posible por atraparlo. Él nunca tuvo una oportunidad. ¿Un hombre con futuro? Ja. Ella pensó enojada. Ella esperaba que Daniel se uniera a uno de los grandes bancos de inversión o firmas de consultoría de gestión que reclutaban regularmente en el campus. Cuando él le dijo que soñaba con una carrera académica, ella quedó discretamente decepcionada. Pero tal vez al final, él dirigirá una gran institución educativa, se consoló a sí misma. Una pequeña investigación en Internet la convenció de que varios presidentes universitarios tenían antecedentes en economía.
pero ahora, 7 años después de casarse, se encontraba viviendo en un pueblo universitario y su esposo enseñaba felizmente en la universidad. Este no es el futuro que quería, maldijo. En este entorno mimado, aceptó un trabajo recaudando fondos para un museo local en una mansión convertida que anteriormente había pertenecido a uno de los magnates petroleros de Pensilvania. Una vez más, se encontró en deuda con un montón de matronas adineradas y su linda descendencia, escuchando sus chismes, sometiéndose a sus demandas imperiosas. Pero esto no durará mucho, juró para sí misma, conduciendo el auto detrás del pequeño motel rural donde ella y Grant se conocieron. He encontrado un nuevo camino por recorrer. Antes de que Daniel pudiera salir del auto en casa de su padre, la puerta principal se abrió de golpe y una pequeña bola de energía juvenil voló hacia él. Señor Daniel. Señor Daniel, ¿jugarás al fútbol conmigo? Gritó Marco. Marco. Gritó Paloma, saliendo al porche. Deja en paz a señor Daniel. Ha estado enseñando todo el día y está cansado. Antes de que el rostro del niño pudiera caer, Daniel hizo un gesto a su madre. Está bien, Paloma. Vamos, Marco. Muéstrame tus habilidades. Con estas palabras, los dos comenzaron a jugar, regateando, pasando y golpeando un balón de fútbol manchado de pasto. Mientras corrían por el patio, Daniel notó que Paloma había entrado y había sacado a su padre para que los mirara. El anciano estaba encantado con lo que estaba sucediendo, animándolos emocionado. Aunque nunca había ido a un partido de fútbol en su vida. Finalmente se detuvieron cuando Paloma los llamó para cenar. Marco protestó, pero Daniel estaba igual de feliz de irse. No estoy en forma para seguir el ritmo de este chico, especialmente jugando al fútbol. Esperando cocina latinoamericana tradicional, Daniel se sorprendió gratamente cuando Paloma sirvió un plato de estilo mediterráneo, kebab de pollo con arroz basmati, ensalada griega y pan de pita al lado. Le protestó que quería una hamburguesa, pero Daniel notó que se había comido todo el plato. Cenaron en familia, discutiendo su día, sus planes para la semana y otras pequeñas cosas que mejoraron aún más el ánimo de Daniel. Se dio cuenta de que desde que llegó no había pensado en Susan. Mientras retiraban los platos, Paloma se inclinó y por si acaso te lo estabas preguntando, trato de seguir la dieta mediterránea con el señor Morgan cuando me deja. Quiero proteger su corazón tanto como sea posible. Gracias, Paloma. Lo que sea que estés haciendo parece estar funcionando. No he visto a papá tan enérgico en mucho tiempo. Después de que los platos estuvieron en el lavaplatos, todos se trasladaron a la sala de estar. Después de hablar un poco más, Daniel notó que Marco se había quedado callado. Creo que incluso los niños de 7 años pueden cansarse después de un juego tan intenso, pensó con sorpresa. Paloma también notó esto y llevó a Marco a su habitación. Para cuando supervisó los preparativos para dormir de su hijo, ya estaba medio dormido. Pero tan pronto como se acostó, abrió los ojos de nuevo. Mamá, ¿puede el señor Daniel venir a decirme buenas noches? No queremos imponernos, dijo ella severamente antes de suavizarse. Pero preguntaré. A Daniel le gustó la solicitud del niño y siguió fácilmente a Paloma de regreso a la cama de Marco. Para su sorpresa, el niño extendió los brazos y lo abrazó, luego se acostó de nuevo, se dio la vuelta y cerró los ojos. Buenas noches, Marco, dijo Daniel, arropándolo suavemente con la manta sobre el hombro. Buenas noches. Cuando regresaron a la oficina, Daniel vio que su padre también se había quedado dormido. Ayudó a Paloma a llevarlo de vuelta al dormitorio y lo acostó. Daniel se sorprendió al darse cuenta de lo poco que pesaba su padre. Después de que los dos regresaron a la oficina, Daniel agradeció a Paloma por la cena y le dijo que se dirigiría a casa. ¿No vas a quedarte un poco más?, preguntó ella, extendiendo la mano hacia la suya antes de detenerse. ¿Podrías contarme un poco sobre la pintura en la sala de estar? Por supuesto, dijo él y la siguió hasta la otra habitación. Allí, en la pared, en un marco especial,
colgaba una pintura de Andy Warhol. Marilyn Monroe en azul. Un cristal irrompible protegía el marco, que estaba firmemente atornillado a la pared. En las 4 esquinas del marco, había almohadillas especiales que eran sensibles a cualquier cambio de presión entre la pared y la obra de arte. En la pared opuesta, 2 pequeños dispositivos emitían haces infrarrojos, buscando cualquier cosa que se acercara demasiado a la obra. Estoy seguro de que mi papá te advirtió sobre todas las precauciones de seguridad, dijo Daniel, y Paloma asintió. Por eso no dejo que Marco entre aquí, explicó ella. Un día golpeó una pelota de fútbol contra la pared, y en un abrir y cerrar de ojos, la seguridad llegó para investigar. Ella negó con la cabeza. No repetiremos este error nuevamente. Pero lo que no sé es cómo tu padre terminó con una pintura tan especial. Esta es una buena historia. Mi abuelo era impresor en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Escapó justo antes de que las cosas se pusieran mal y vino a América, dejando solo su nombre. De hecho, también perdió parte de él. Alguno de los oficiales de inmigración en Ellis Island reemplazó Morgan Stern por Morgan. De todos modos, mi abuelo encontró trabajo como impresor en Nueva York y llevó a su hijo, mi padre, al negocio para que aprendiera el oficio. Mi padre se interesó en la serigrafía, que apenas comenzaba a ganar popularidad para el arte fino a principios de la década de 1960. En resumen, terminó trabajando como aprendiz en la empresa que imprimió muchas de las serigrafías de Andy Warhol. Aparentemente, Warhol una vez notó que mi padre estaba trabajando hasta tarde y le tomó simpatía. Obedeciendo un impulso, le dio esta imagen en la pared e incluso firmó la dedicatoria en la parte posterior. Este es un regalo real para alguien que Warhol apenas conocía. Estoy de acuerdo. Pero tienes que recordar que en ese momento Warhol vendía sus serigrafías por solo unos pocos cientos de dólares. Probablemente sintió que la evidencia del artista simplemente no era tan valiosa. En cualquier caso, fue solo más tarde cuando el valor del trabajo de Warhol comenzó a dispararse. Pero no es peligroso mantenerlo aquí. No muchas personas saben que mi padre tiene una pintura de Warhol y nunca ha sido tasada. Pero cuando esta subasta recibió tanta publicidad recientemente, no pudimos ignorar el riesgo. Fue entonces cuando mi padre tomó todas las medidas de seguridad. No diré que sean confiables, pero como tú y Marco aprendieron, incluso tocar la pared provocará una rápida respuesta de seguridad. Ella miró la pintura nuevamente. Puedo entender por qué tu padre quiere mantenerla aquí. Debe estar muy orgulloso de esto. Sí lo está. Daniel asintió. Y estoy muy orgulloso de él. Paloma sonrió. Y asintió. Un poco más tarde, Daniel se subió a su coche para conducir de vuelta a la antigua casa victoriana que la universidad le proporcionaba en el campus. Mientras se alejaba, miró hacia atrás la luz que se filtraba por las ventanas de la casa de su padre. Ojalá mi casa fuera tan luminosa como esta, suspiró. Susan estaba ausente muchas veces estos días, y aun cuando estaba en casa, el ambiente parecía frío. Sacudió la cabeza y se alejó. Cuando Susan salió del motel, todavía sentía las deliciosas sensaciones del éxtasis post-coital entre sus muslos. Nada ayuda a una chica a relajarse como un buen sexo, pensó con satisfacción. Y Grant Nicholson era un buen compañero en gran parte porque realmente estaba enamorado de ella. Su fervor prácticamente resumaba por sus poros, y cuando estaban en la cama, estaba desesperado por darle placer tras placer. Pero mientras dejaba atrás su miserable nido de amor, sus pensamientos se volvieron hacia su esposo. No es que Daniel sea un mal esposo, y ciertamente no es un mal amante, pero simplemente no tiene la determinación y ambición que ella necesita. A Grant le encanta hablar con todos esos millonarios en la junta directiva, y se le da bien. A Daniel le gusta ir a fiestas universitarias y socializar con otros profesores. Cada vez que tiene que asistir a uno de estos eventos, solo quiere gritar. Apretó más fuerte el volante. Pero en cuanto su viejo muera y Daniel reciba su herencia, me divorciaré de él en un instante.
Y una vez que obtenga la mitad de los ingresos de Warhol y la casa, tendré tanto dinero como esas perras ricas. Sin mencionar un esposo con una alta reputación. Mientras se acercaba a su casa, su rostro se torció en una sonrisa. ¿Vivienda en la universidad? Bueno, puedo soportar este agujero un poco más. Y también puede mi esposo. La próxima vez que Daniel vio a Paloma, ella no estaba sonriendo. Acababa de terminar de tomar un examen cuando escuchó un golpe en la puerta de su oficina. Al mirar hacia arriba, se sorprendió al ver a una joven parada allí, y la expresión en su rostro lo llenó de preocupación. ¿Qué pasó, Paloma? ¿Pasó algo con mi papá? ¿Está bien, Marco? Ella entró apresuradamente, cerrando la puerta detrás de ella, y se sentó en una de las sillas a su lado. Tu papá está bien, Daniel. Mi madre vivirá con él y Marco mientras yo estoy aquí. Pero... Él sacudió impacientemente la cabeza. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Sabes que tengo una gran familia en esta área, ¿verdad? No lo sabía, pero sigue. Una de mis hermanas, Cristina, trabaja en Birch Grove. Ella es la secretaria del señor Nicholson, el director ejecutivo. De acuerdo. De todos modos, Cristina ve a la señora Morgan en la mansión todos los días. Sí, pero Daniel, lo siento mucho, pero tu esposa y el señor Nicholson están teniendo un romance. Sus palabras lo lastimaron profundamente. Su primer instinto fue negar la posibilidad porque no quería creerlo. Pero dada la situación actual de su relación con su esposa, inmediatamente entendió cómo la novela podría explicar lo que estaba sucediendo. Reuniendo fuerzas, se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Cómo sabe esto tu hermana? Él preguntó tensamente. Paloma lucía infeliz. Tenemos una prima que trabaja como criada en el motel Pocono View. Está al norte de aquí, a unos 30 km por la carretera. Él agitó impacientemente la mano y ella continuó apresuradamente. Tu esposa y el señor Nicholson se encuentran allí casi todas las semanas. La última vez fue hace 2 días, la noche en que cenaste con el señor Morgan, Marco y yo. Apretó los dientes, recordando esa noche y lo tarde que se fue a la cama Susan. Pero habló en voz baja y reservada. Paloma, esto es muy serio. No puedo simplemente tomar la palabra de una persona que nunca he conocido, incluso si es tu prima. Lo sé, lo sé. Pero no tienes que tomar su palabra. ¿Es posible? ¿Podrías ir allí conmigo ahora mismo? Media hora más tarde, en el motel, Paloma presentó a Daniel a su prima Lourdes, cuyo dominio del inglés era rudimentario. Pero como Paloma estaba ayudando con la traducción, la criada llevó a la pareja a una sala de servicios en el pasillo principal del motel. Ella abrió la rejilla del sistema de ventilación y sacó el dispositivo de grabación que estaba escondido allí. Daniel miró a Lourdes, luego a Paloma. ¿Cómo llegó aquí? Gruñó. Nuestra familia estaba junta, y Cristina compartió con nosotros sus sospechas sobre el señor Nicholson y sus frecuentes encuentros con la señora Morgan. Cuando nos mostró la foto, Lourdes los reconoció como una pareja que visitaba regularmente el motel. Miró suplicante a Daniel. Lo siento, Daniel, pero sabía que tenía que averiguar la verdad. Le di el grabador a Lourdes. Espero que no me odies por esto. Daniel ignoró su pregunta implícita. En su lugar, señaló el dispositivo. ¿Escuchaste esto? Exigió una respuesta. Ella bajó la cabeza. Sí, parcialmente. Lourdes me lo reprodujo cuando llamó. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que decírtelo. De acuerdo, dijo Daniel sombríamente. Dile que reproduzca la grabación. Cuando Lourdes presionó el botón de flecha, los tres saltaron por el volumen. Dios mío, Grant. Ahí, ahí. Sí, sí. No pares, no pares. Ah, ah.
explotó desde el pequeño altavoz. Lourdes detuvo rápidamente la reproducción y luego se volvió hacia Paloma. ¿Quieres que vuelva al principio? ¿Paloma? Pregúntaselo, Daniel. La grabación. Daniel negó con la cabeza. No, la reconocí. Se frotó las sienes. Realmente no quiero escuchar toda la maldita historia. Sigamos adelante desde aquí. El primo manipuló el control de volumen y luego lo presionó. Reproducir. Al principio solo escucharon el crujido de las sábanas y el gemido de los muelles de la cama. Un momento después, la conversación de los amantes se reanudó. Dios, Susan, eres increíble. Simplemente no puedo tener suficiente de ti, dijo la voz admirativa de Grant Nicholson. Luego su tono se volvió casi urgente. Sinceramente, cariño, no quiero esperar más. Solo dime y me divorciaré de mi esposa mañana. Todo lo que quiero es estar contigo. No. La voz de Susan sonaba bruscamente. ¿No entiendes, Grant? No podemos hacer nada hasta que muera el viejo de Daniel. Una vez que muera y Daniel herede a Warhol, puedo divorciarme de él. Tengo que subastarlo como parte del acuerdo y recibiré la mitad de las ganancias. Después de esto, podrás despedirte de Greta y finalmente estaremos juntos. ¿Estás seguro de que puedes obtener la mitad de Warhol? Pensé que la herencia estaba protegida. La sonrisa burlona en su rostro era evidente por el sonido de la voz de Susan. No te preocupes por eso. Tengo un abogado que sabe cómo sortear esto y como es pagado en función de la compensación, puedo garantizarte que está muy motivado. Sí, pero, ¿cuánto más tenemos que esperar? Se quejó Nicholson. Ten paciencia, cariño, lo tranquilizó Susan. El viejo está en caída libre rápidamente. Pronto conseguiremos lo que queremos. Daniel extendió la mano y presionó enojadamente el botón de apagado. ¡Qué perra insidiosa! Lo tenía todo calculado. Golpeó su puño en el mostrador, asustando a las dos mujeres. Luego se dio la vuelta y salió del motel. Paloma le dio un rápido abrazo a Lourdes, luego agarró el grabador y se apresuró al estacionamiento. Encontró a Daniel de pie afuera de su automóvil, mirando al vacío. Se volvió hacia ella mientras se acercaba, sus ojos reflejando la ira y la desesperación de un hombre que había sido traicionado. Lo intenté tan duro, Paloma. Sabía que estaba infeliz con nuestro matrimonio, pero seguía intentando arreglar las cosas. Su expresión se oscureció. Ahora sé por qué. Nada ayudó. Ahora su voz estaba llena de determinación. Sube al auto. Necesitamos volver a la ciudad. Ella se sentó en el asiento del pasajero y tan pronto como salieron a la carretera, dijo tímidamente, espero que no estés enojado conmigo, Daniel. Sentí que quería saber qué estaba haciendo. Él sacudió la cabeza de un lado a otro. No estoy enojado contigo, Paloma. Pero estoy muy enojado con Susan. ¿Qué vas a hacer? No vas a lastimarla, ¿verdad? Él la miró de reojo. Sí, voy a lastimarla a ella y a Nicholson también. Al ver la expresión en su rostro, agregó, pero no de la manera que imaginas. No soy una persona cruel, pero te garantizo que no les gustará lo que suceda. Ella extendió la mano para tomar la suya. No quiero que te metas en problemas, Daniel. Simplemente no pude evitarlo. Él le sonrió ligeramente. No te preocupes, Paloma. Todo estará bien. Luego su sonrisa desapareció. Mientras tú te ocupas de tu madre y Marco, necesito hablar con mi padre. Sacudió la cabeza tristemente. Estaba tan emocionado cuando me casé con Susan. Ella causó una gran impresión en él. No podía esperar a que tuviéramos hijos. Cuando escuche lo que descubrí, estará tan molesto como yo. Miró a Paloma con una expresión irónica en el rostro. Es irónico. ¿Sabes?
Me enojaba tanto cada vez que Susan decía que no estaba lista para empezar una familia, pero ahora estoy realmente contento de que no lo hayamos hecho. Condujeron el resto del camino en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. La conversación con el padre fue larga y dolorosa, pero al final, los dos hombres idearon un plan de acción. El primer movimiento de Daniel fue solicitar el divorcio. Para frustrar el plan de Susan, su padre prometió pedirle a su propio abogado que recomendara un abogado de divorcios. También advirtió a su hijo que no dijera ni hiciera nada que pudiera alertar a Susan sobre lo que había descubierto. «Puedo hacerlo, papá», acordó Daniel. «Simplemente la evitaré tanto como sea posible hasta que esté listo para servirle». Considerando lo poco que ya pasan juntos, esto no debería ser demasiado difícil de ocultar sus sentimientos. Daniel pasó la mayor parte del fin de semana en el campus calificando exámenes, actualizando planes de lecciones y tratando en general de asegurarse de que su vida académica no se viera demasiado alterada por su inminente divorcio. Cuando su padre lo llamó con una recomendación el lunes, Daniel contactó de inmediato con la oficina del abogado para concertar una reunión, pero se decepcionó al enterarse de que no podría reunirse con la mujer hasta el jueves. Pensó en buscar otro abogado en línea, pero luego cambió de opinión. Si Susan va a intentar alguna travesura legal, necesito a alguien realmente bueno de mi lado. Puedo esperar un poco más. Cuando finalmente llegó el jueves, Daniel estaba contento de haber sido paciente. Su nuevo abogado parecía competente y seguro. «Creo que sé lo que está planeando tu esposa, pero realmente no creo que necesites preocuparte por la pintura de tu padre», le aseguró la mujer. «Hasta que presentemos una solicitud de manera pronta, Warhol de ninguna manera formará parte de ningún acuerdo de propiedad». Prometió que prepararía su reclamo para presentarlo la próxima semana y podría preparar una orden de certiorari para su entrega más tarde ese día. «Casi listo», pensó Daniel mientras regresaba a su oficina en el campus. «Y con un poco de suerte también nos ocuparemos del señor Grant Nicholson». Por primera vez desde que se enteró de la traición de Susan, se sintió un poco más relajado. La llamada que recibió el domingo hizo añicos su complacencia. Cuando respondió al principio, no escuchó nada excepto los sollozos de la mujer. «Lo siento mucho, Daniel. Intenté tanto ayudarlo. De verdad lo intenté». Un horror helado le apretó el corazón. «¿A quién puedo ayudar?» «Paloma, ¿qué ha pasado?» «Soy el señor Morgan». Ella gritó, luego se quedó en silencio. «Necesito irme. Los médicos de la ambulancia han llegado». La conexión se interrumpió. Saltando de pie, Daniel corrió hacia su coche y se dirigió a toda prisa a la casa de su padre. Encontró la calle bloqueada por un coche, una ambulancia y otro camión estacionado al final de la calle. Corrió hacia la casa, llegando justo a tiempo para ver a los paramédicos llevar una camilla al porche. «¿Está bien?», preguntó desesperado. El doctor lo miró. «¿Eres el hijo?» «Sí, soy yo». «¿Está vivo?» El hombre sacudió lentamente la cabeza. «Lo siento, no pudimos hacer nada. Cuando llegamos aquí, ya no estaba». Su corazón dejó de latir. Parece que tuvo un derrame cerebral masivo o un aneurisma. ¿Pero qué pasa con la desfibrilación? ¿Podría ayudar eso? El hombre lo miró con simpatía. «Lo siento, señor, pero incluso si pudiéramos reiniciar su corazón, nada más funcionaría». ¿Entiendes? No querrías eso y él tampoco. Mientras la camilla era cargada en la ambulancia y lentamente conducida lejos, Daniel solo pudo quedarse allí en estado de shock. Finalmente, se obligó a sí mismo a entrar en la casa. Cuando Paloma lo vio, corrió hacia él y, sollozando, se lanzó a sus brazos. «Lo siento, Daniel. Intenté tanto recuperarlo. Hice compresiones torácicas hasta que llegaron los paramédicos, pero no fue suficiente. Lo siento mucho». A través de sus propias lágrimas, la apartó de él para mirarle el rostro. «No es culpa tuya,
Paloma. Hiciste todo lo que pudiste. Hablé con el médico de urgencias afuera. Me dijo que papá debe haber tenido un derrame cerebral o un aneurisma cerebral. Probablemente murió antes de que llegaras. Ella apoyó la cabeza en el pecho de Daniel y continuó sollozando. Estaba sentado en la mesa y charlaba conmigo. De repente agarró su cabeza y me dijo que tenía dolor. Luego simplemente se volcó y cayó al suelo. Oh, Daniel, eso fue terrible. Conducía cuidadosamente a la mujer angustiada hacia una silla para que se sentara, luego fue a buscar agua para ambos. Cuando regresó, preguntó, ¿dónde está Marco? Marco. Madre de Dios. Casi lo olvido. Está en la escuela. Tengo que ir a buscarlo. Ella lloró de nuevo. Marco estará muy molesto. Realmente quería mucho a tu padre. Se apresuró a alejarse, dejando a Daniel solo en la casa de repente vacía. Se quedó allí durante mucho tiempo. El dolor nublaba sus intentos de entender cómo su vida había cambiado de repente. Sabía que su padre estaba muriendo, pero no estaba listo para perderlo tan pronto. Sus propias lágrimas volvieron a fluir libremente y no había nadie para consolarlo. Finalmente, se recompuso lo suficiente como para hacer una lista de personas a las que necesitaba notificar y tareas que necesitaba completar. Una vez que había anotado todo lo que le venía a la mente, comenzó la triste tarea de hacer llamadas telefónicas. Después de llamar o dejar mensajes para el grupo más urgente, Daniel cerró con llave la casa de su padre y se dirigió a Birch Grove para completar la tarea que había dejado para el final. Por mucho que odiara la idea, decidió darle la noticia a Susan en persona. Quiero ver cómo reacciona, pensó amargamente. Ella se sorprendió al verlo entrar a su pequeña oficina y al escuchar la noticia, dijo todas las cosas correctas y mostró un duelo apropiado. Pero mientras la observaba, tuvo que morderse la lengua para no desahogar su ira. Estas son lágrimas de cocodrilo, se enfureció consigo mismo. Ella debe estar absolutamente encantada, porque ahora puede comenzar a implementar su plan. Pero logró controlarse hasta que se fue. Tan pronto como se fue, Susan salió corriendo de su oficina, casi saltando por el pasillo para contarle la noticia a Grant Nicholson. Grant se sorprendió por la repentina aparición de Susan y se sintió desconcertado por la noticia. Ella soltó automáticamente. Comenzó a expresar condolencias, pero ella lo interrumpió. No. ¿Ves? Esta es una buena noticia. Esto es lo que hemos estado esperando. Ahora que el viejo se ha ido, su propiedad pasa a Daniel. Puedo solicitar el divorcio, resolver los problemas de propiedad y, una vez que sea final, tú y yo podemos estar juntos. Grant sintió que su propia emoción coincidía con la de ella. No puedo creer que la espera haya terminado. Entonces, ¿cuándo planea solicitar el divorcio? Ella pensó por un momento. No quiero parecer insensible. Esperaré hasta que entierren a su padre y terminen el servicio conmemorativo antes de solicitarlo. Eso tiene sentido, admitió Grant. Pero no esperes demasiado. Recuerda, probablemente me llevará algún tiempo resolver las cosas con Greta. Los próximos días para Daniel estuvieron llenos de todos los deberes dolorosos que implica la muerte. Su primer y más urgente deber fue el funeral de su padre. Aunque su padre no era observante, dejó instrucciones de que quería ser enterrado. Según la tradición judía, esto significaba organizar el entierro para el día siguiente. Una vez que se hicieron los arreglos para el entierro de su padre, Daniel comenzó a organizar un servicio conmemorativo para amigos y vecinos que no pudieron asistir al funeral. No tenía otros parientes vivos, pero ese había hecho muchos amigos durante su carrera, y ahora venían a rendir sus últimos respetos. Del mismo modo, los amigos y colegas de Daniel vinieron a expresar sus condolencias y apoyo. El hecho de que tanta gente estuviera presente le brindó cierto consuelo. Tanto el entierro como el servicio conmemorativo fueron difíciles para Daniel, no solo por el dolor que sentía, sino también porque se vio obligado a asistir a ambos con Susan.
Como antes, ella interpretó perfectamente el papel de esposa afligida, pero Daniel sabía cuáles eran sus verdaderos pensamientos, y su enojo se convirtió en un odio ardiente. Durante todo esto, la nueva abogada de Daniel llamó para recibir instrucciones sobre cómo finalizar el divorcio de Daniel. Dadas las muchas responsabilidades que enfrentaba, Daniel le pidió que pospusiera su divorcio. «Tendré que llamarte más tarde», le dijo. «Mi vida está bastante loca en este momento». Después de que concluyera el servicio conmemorativo, surgió una nueva y inesperada complicación. De regreso en la casa de su padre, Paloma le preguntó cuándo quería que Marco y ella se mudaran. Daniel quedó atónito. «No puedes irte, Paloma. En primer lugar, no tienes a dónde ir, y no voy a echarte a la calle. Por otra parte, si una casa está vacía, se convertirá en un objetivo para ladrones o vándalos. Además, si te vas a otro lugar, lo más probable es que signifique transferir a Marco a una nueva escuela. Él está bien donde está. No quiero arriesgar a arruinar todo. Deberían quedarse, al menos por un tiempo». Ella aceptó agradecida, consciente de que la amabilidad y preocupación de Daniel eran un factor más importante que las razones que él daba. Con su padre enterrado y todos los servicios completados, Daniel contactó entonces al abogado de su padre para ver qué se necesitaba hacer con respecto a la administración de la herencia de su padre. La lista de pasos que debía tomar en relación con el proceso de sucesión era larga. Cuando él y Daniel terminaron de revisarlos, el abogado agregó un deber inesperado. Le dijo el abogado a Daniel, exigió que se leyera su testamento lo antes posible antes de ser presentado para su aprobación. Además, su padre dejó una lista de personas que deben ser invitadas. Después de escuchar la lista, Daniel entendió todo. «Tengo una solicitud», le dijo al abogado de la familia, «para que la lectura del testamento sea lo más formal posible. ¿Podemos hacerlo en tu despacho de abogados? Si está allí y tu oficina envía las invitaciones, creo que es más probable que todos los que deben estar presentes aparezcan». El viejo hombre estuvo de acuerdo de inmediato. En el día señalado para la lectura de la sucesión, Daniel y Susan llegaron por separado a la oficina del abogado. Tomando sus lugares en la pequeña mesa de conferencias en la biblioteca de leyes, se saludaron con cordialidad forzada. Aparte de los servicios para su padre, los dos pasaron muy poco tiempo juntos. Ahora, a pesar de su calma aparente, Daniel podía ver que su esposa estaba casi furiosa de emoción. Él, por otro lado, estaba tranquilo y sereno. Unos minutos después, Paloma entró y se presentó al abogado. Susan la miró, luego se inclinó hacia Daniel y preguntó enojada, «¿Qué hace ella aquí?». Él la miró sin emoción. «Ella fue invitada». Antes de que Susan pudiera responder, se sorprendió al ver entrar a Grant Nicholson. «¿También te invitaron?», preguntó. Él asintió. «No estoy seguro de por qué, pero la invitación fue absolutamente clara». Justo en ese momento, el abogado se puso de pie y aclaró la garganta de manera demostrativa. «¿Puedo tener su atención, por favor? Parece que todos los que fueron invitados están presentes. Fue el expreso deseo del difunto señor Morgan que cada uno de ustedes esté presente aquí en la lectura de su testamento», dijo con voz sonora. «No probaré su paciencia repasando todos los detalles legales de su testamento. En cambio, el señor Morgan quería que, como él lo expresó, fuera directo al grano». Se aclaró la garganta primero. El difunto señor Morgan nombró a Daniel Morgan, su único hijo. Como ejecutor de su testamento, la responsabilidad de Daniel será asegurarse de que se paguen los impuestos adeudados y que cualquier deuda pendiente u otras obligaciones sean saldadas. Una vez que estos asuntos estén debidamente resueltos, él se encargará de que los activos de la herencia sean administrados de acuerdo con los términos y deseos de su padre. Daniel ha aceptado actuar en esta capacidad y, según tengo entendido, ya ha comenzado el proceso de liquidación de las deudas, impuestos y otras obligaciones de la herencia. Susan miró rápidamente a Grant, dándole una fugaz sonrisa de anticipación. «Esto nos lleva a la distribución de activos», continuó el abogado.
El primer testamento concierne a la casa del señor Morgan, en la que vivió durante los últimos 27 años de su vida, y el terreno en el que se encuentra. Su testamento. Dejo mi casa y tierras a Paloma Contreras en agradecimiento por el largo servicio que me ha brindado durante mi enfermedad y necesidad. También dejo cualquier fondo restante en mi cuenta corriente para ayudarla a pagar sus facturas. ¿Qué? Susan gritó sorprendida. ¿Cómo puede dar su casa a esta criada? Debería ir a Daniel. Sí, tienes razón. Intervino Paloma, recuperándose de su sorpresa. Esto debería ir a Daniel, no a mí. Miró a Daniel en busca de apoyo, pero él no le devolvió la mirada. Sea como sea, continuó el abogado, el difunto señor Morgan dejó muy claros sus deseos. ¿Puedo pasar a la segunda cláusula del testamento? Cuando el grupo se calmó, el abogado continuó. El segundo elemento del testamento concierne a una pintura de Andy Warhol que cuelga en mi sala de estar. Por la presente lego la pintura de Warhol al Birch Grove Mansión y Museo para que forme parte de su colección permanente. ¡Oh Dios mío! Nicholson jadeó. No, esto está todo mal. Susan gritó. Él no puede hacer eso. Debería haber dejado a Warhol a Daniel. Lo siento, señora Morgan, pero el señor Morgan legó explícitamente la pintura de Warhol a Birch Grove, entonó el abogado. Quiere que se cuelgue en un lugar destacado en el museo. Pero eso significa que Daniel no recibirá nada. Susan chilló. ¿Su padre lo excluyó de su testamento? ¿Cómo pudo hacer esto? No es correcto. Damas y caballeros, dijo el abogado en voz alta. Si puedo llamar su atención, no he terminado de leer los términos del testamento. Por favor, tengan en cuenta que la segunda cláusula del testamento hecho por el señor Morgan es condicional. El testamento continúa diciendo que mi regalo a Birch Grove está sujeto al cumplimiento de dos requisitos. Primero, que Birch Grove debe romper de inmediato y de manera permanente cualquier relación profesional con la señora Susan Morgan. Segundo, el señor Grant Nicholson, CEO de Birch Grove, debe cesar de inmediato y de manera permanente la relación que ha mantenido con la señora Susan Morgan. En caso de que no se cumpla plenamente con alguno de estos dos requisitos, la propiedad de Warhol pasará al Museo Warhol en Pittsburgh. Señaló a Grant Nicholson. En caso de que se lo estuviera preguntando, señor, envié aviso de esta condición del testamento a Pittsburgh justo antes de esta reunión. Tengo entendido que el Museo Warhol supervisará cuidadosamente su cumplimiento con estos requisitos. ¡Qué gracioso! Susan chilló. Este molesto anciano no tiene derecho a interferir en nuestras vidas personales. Se volvió hacia Daniel. Esto es todo por tu culpa, ¿verdad? Estás tratando de engañarme de lo que legalmente me pertenece. Nunca haría eso, Susan. De hecho, lo que tengo aquí es lo que legalmente te pertenece. Con estas palabras, le entregó el sobre que había traído consigo a la reunión. Ella lo abrió y miró el contenido como si estuviera escrito en griego. ¿Qué es esto?, preguntó. Esta es tu notificación oficial de que he presentado una solicitud de divorcio, dijo. Luego saca tu iPhone y toma una foto para documentar tus acciones, dijo sombríamente. Susan Morgan, ahora has sido acusada. Bastardo. No puedes divorciarte de mí. Yo te estoy divorciando. Gritó. Daniel solo sonrió. Mientras ella gritaba, Susan no se dio cuenta de que Grant había salido silenciosamente de la habitación. Cuando finalmente se dio cuenta de que él se había ido, se apresuró tras él. Mientras tanto, Paloma intentaba discutir con Daniel. Esto está mal, Daniel. El señor Morgan debería haber dejado su casa para ti, no para mí. Tú eres su hijo. Está mal que ahora no tengas nada. Daniel sonrió. Paloma, está bien. Papá y yo discutimos esto. Te quería a ti y a Marco y quería asegurarse de que estuvieran bien cuidados cuando ya no estuviera.
Sabía que yo entendía todo y que también lo quería. La tomó de los hombros y la miró cuidadosamente. ¿No lo ves? Era un hombre rudo y anticuado que tenía dificultades para expresar sus sentimientos. No sabía cómo decir cuánto apreciaba el cuidado que mostrabas, la compañía que brindabas y el hecho de que no le permitías que te tratara mal. Era su forma de expresar su amor. Ella se limpió más lágrimas. Marco y yo, también. Lo queríamos. Daniel. Susan literalmente corrió por el pasillo en Birch Grove hacia la oficina de Grant. Ignorando a su secretaria, entró furiosa en la oficina de su jefe. Grant. Grant, dijo sin aliento. Esta es una noticia maravillosa. Con la adición de las pinturas de Warhol a la colección, Birch Grove atraerá a muchos visitantes nuevos. Te convertirás en el jefe del museo de arte más prestigioso de la zona. Gracias, Susan, respondió con cuidado. Creo que tienes razón. Y después de que todo se calme, continuó ella, nuestra relación ya no tendrá que seguir siendo un secreto, como siempre quisiste. Su rostro se estrechó. ¿No escuchaste la cláusula que el viejo agregó a su testamento?, preguntó bruscamente. No puede ser legalmente vinculante, replicó ella. Esto causará un poco de chismes en el club campestre, pero pasará rápido. Con la excepción del Museo Warhol, objetó. Estarían encantados de añadir un ítem tan importante a su colección. Así que nos estarán observando muy de cerca. El temblor en su voz delataba su miedo. Pero como dije, esto no puede ser legal. Ningún tribunal cumplirá con tal requisito. Ahora Grant estaba enojado. ¿Realmente esperas que Birch Grove demande al Museo Warhol? ¿Sabes qué recursos tienen? Tienen dinero de la Fundación Carnegie detrás de ellos. Si demandan, los honorarios legales podrían llevarnos a la bancarrota. Se puso de pie y entregó a su antigua amante un montón de papeles. Lo siento, Susan, pero ya hablé con el señor Worthington sobre esto. A partir de hoy, ya no eres empleada de Birch Grove. Grant, no puedes hacer esto. No después de todo lo que significamos el uno para el otro. Entonces su tono se volvió más agudo. Además, no quieres que le diga a tu esposa sobre nosotros. Ya se lo he confesado, le dijo Susan fríamente. Y en cuanto termine aquí, iré a casa para seguir humillándome. Espero que el prestigio de la esposa del director ejecutivo de Birch Grove calme sus sentimientos heridos. Ahora es hora de que te vayas de la mansión. Arreglaremos que el paquete de indemnización te sea enviado por correo. Ella se puso de pie y lo miró con furia, con los puños apretados a los lados. Instintivamente, dio medio paso atrás, temiendo que pudiera atacarlo. En cambio, ella se dio la vuelta y se fue, dirigiéndose por el pasillo hacia su antigua oficina. Rápidamente agarró algunas cosas personales y se fue. Al pasar por el escritorio de su secretaria, Evita preguntó, ¿te vas, señora Morgan? Sí, respondió Susan sin siquiera mirarla. Cuando sus tacones resonaron en el mármol, Evita le gritó, adiós, cariño. Luego se apresuró al escritorio de Cristina para contarle lo que acababa de suceder. Daniel estaba buscando algo en el refrigerador para cenar cuando escuchó el tintineo de llaves en la puerta principal. Al entrar en la sala de estar, vio entrar a Susan con una expresión sombría en el rostro. Cuando vio a su futuro ex esposo, su expresión cambió a enojo. Esto es todo por tu culpa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo has sabido de Grant y yo? El tiempo suficiente para arruinar tu pequeño plan, replicó él. Entonces hiciste que Ezra cambiara su testamento, dijo ella amargamente. Iba a dejarte todo a ti y lo convenciste de cambiar eso. ¿Por qué lo haces? Porque quería asegurarme de que nunca llegaras a ese punto, pase lo que pase. Cuando supe que tú y tu abogado tenían algún plan para reclamar a Warhol como propiedad pública al donarlo a la compañía de seguros Birch Grove, no podía permitirlo. Además, me dio poder para arruinar tu pequeño romance con Grant.
Pensé que su amor se desvanecería bastante rápido si tuviera que elegir entre tú o Warhol. Entonces, ¿realmente me odias tanto? La miró incrédulo. ¿Después de lo que intentaste hacer? Por supuesto que sí, gritó. Ella lo miró, sorprendida de que estuviera tan enojado. Después de un momento, recuperó la compostura. Hay una cosa que quiero saber. ¿Alguna vez me has amado? Ella suspiró y se dejó caer en una silla. Creo que te amé antes. Cuando nos casamos por primera vez. Eras tan dinámico, tan lleno de potencial. Pensé que ascenderías en las filas y me llevarías contigo. Sacudió la cabeza y una expresión amarga torció sus labios. Imagina mi decepción cuando vi el camino que elegiste en cambio. Poco después, comencé a buscar una oportunidad mejor. ¿Entonces el dinero y el prestigio siempre han sido importantes para ti? ¿No era suficiente el amor y una buena vida? ¿Qué estilo tan Norman Rockwell de ti? Sonrió. ¿No lo sabes? Esto es lo que eligen los perdedores cuando no tienen lo necesario para ganar. Familia, amigos, comunidad. ¿Es esta tu idea de perder? Lo que quiero es respeto, el tipo que el dinero y la posición en la sociedad dan. Eso es lo importante. El resto es solo decoración. Comenzó a discutir, luego decidió que no valía la pena. Entonces, ¿qué pasa ahora? Su bravuconería se evaporó. Me voy. Gracias a ti, mi reputación en esta ciudad es una mierda. Tan pronto como reúna todo lo que necesito, me iré. Y no te preocupes. Suponiendo que dividamos los bienes por igual, no pelearé por el divorcio. Todo lo que quiero es la mitad de nuestros ahorros y la mitad de las ganancias de la venta de la casa. Lo siento, Susan. Olvidas que esta casa no nos pertenece. Pertenece a la universidad. Apretó los dientes. Siempre has sido tan inteligente. ¿Por qué no pudiste ser más ambicioso? Sin esperar respuesta, se dirigió al dormitorio. Después de un tiempo, apareció con una maleta, una bolsa para la ropa y un juego de cosméticos. Me voy ahora, le dijo. Le pediré a mi abogado que contacte con el tuyo y finalizaremos el divorcio lo más rápido posible. Le lanzó una mirada sombría. Al menos estamos de acuerdo en una cosa. Ambos queremos poner fin a este matrimonio. La miró con curiosidad. ¿Y tú a dónde vas? Tan lejos como sea posible de aquí. En algún lugar donde pueda empezar de nuevo. Ojalá con alguien un poco más agresivo. Daniel la observó alejarse. Menos mal, pensó con satisfacción. Esta vez Susan cumplió su palabra y su divorcio se llevó a cabo sin problemas. Daniel odiaba pagar la pensión alimenticia, pero no podía discutir con el hecho de que su pronto exesposa ahora estaba desempleada. Es un precio pequeño a pagar para deshacerse de ella, y un precio aún más pequeño si se considera lo que intentó hacerte, le aconsejó su abogado. Mientras tanto, Daniel estaba ocupado trabajando como albacea de la herencia de su padre. Cada día parecía haber otra tarea: repartir copias del certificado de defunción, detener los pagos de seguro social a su padre, notificar al IRS, enviar avisos legales a los acreedores y más. Después de las clases, Daniel se encontraba regularmente en la casa de su padre organizando las posesiones guardadas durante años, pagando facturas y resolviendo los asuntos financieros de su padre. Para su horror, descubrió que su padre había pagado todo usando cheques de papel hasta que pudo convertir sus facturas en pagos electrónicos. Daniel se encontró escribiendo más cheques en unas pocas semanas de lo que había escrito en años. Aunque esta tarea era consumidora de tiempo, le daba a Daniel la oportunidad de trabajar en compañía de Paloma y Marco. Su casa en el campus parecía oscura y sombría, pero la casa de su padre parecía llena de luz y vida. No era raro que trabajara hasta tarde en la noche y cenara con ellos. Se sentía culpable por ser intrusivo, pero Paloma le rogaba que se quedara. Incluso después de casi terminar de resolver los asuntos de su padre,
ella le pedía que continuara cenando con ellos. Es difícil cocinar solo para los dos, insistía ella, y él estaba contento de ceder a su solicitud. Descubrió que ser parte de una familia era un buen antídoto contra la tristeza de perder a su padre y la amargura de la ruptura de su matrimonio. Unas semanas después, Daniel recibió una llamada del abogado de su padre. El Tribunal de Sucesiones firmó el informe final sobre la herencia de tu padre. Ahora eres libre de disponer de sus activos como él dispuso. ¿En serio? Pensé que presentar un testamento generalmente llevaba meses. El anciano sonrió. Normalmente tendrías razón, pero el testamento de tu padre parece haber sido colocado en la parte superior de la lista. Por supuesto, esto puede tener algo que ver con el número de personas influyentes en la junta directiva de Birch Grove. Parece que no pueden esperar para poner sus manos en su nuevo premio. De cualquier manera, ahora puedes seguir adelante. Una hora después de que Daniel recibiera el mensaje del abogado, Grant Nicholson lo llamó y preguntó cuándo Birch Grove podría esperar tomar posesión de la pintura de Warhol. Como creo que sabes, el museo y yo hemos cumplido plenamente con los términos del testamento de tu padre. Y ahora que esto ha sido confirmado por el testamento, obviamente estamos ansiosos por proceder con la transferencia. Aunque los obstáculos legales fueron superados, surgió una nueva complicación. La conservadora del museo insistió en que su propio personal empacara y transportara las serigrafías a Birch Grove. Pero la transferencia debía coordinarse con la empresa de seguridad, que debía desactivar cuidadosamente todos los dispositivos y sistemas de protección. Completar y desmantelar de manera segura los diversos sistemas fue un desafío. Habría llevado a los dos grupos más de un día completar la transferencia. Esperando informes de progreso en su oficina, Nicholson se sintió como un niño en Nochebuena. Para mañana por la mañana, la obra de arte más valiosa que Birch Grove haya poseído estará en su poder. Para celebrar la ocasión, el museo celebró una proyección privada al día siguiente para la junta directiva e invitados especiales. La incomodidad de su aventura con Susan se reflejaba en el espejo retrovisor. Mirando hacia adelante, el futuro del museo y su director ejecutivo parecía verdaderamente brillante. Después de arreglar con una empresa de seguridad para proteger la casa de su padre durante la transferencia de una pintura de Warhol, Daniel llevó a Paloma y Marco en un viaje de un día a los Poconos. Los tres hicieron una caminata por un sendero pintoresco, almorzaron en el Flagstaff Lodge y dieron un paseo en el Lehigh Gorge Scenic Railroad. Para cuando llegaron a casa, todos excepto el guardia de seguridad de la empresa habían salido. La sala de estar estaba limpia y los muebles estaban de vuelta en su lugar. Sin embargo, la sonrisa de Marilyn Monroe faltaba en la pintura y los tres sentían su ausencia. Tratando de aligerar el ambiente sombrío, Daniel inició una sesión de lluvia de ideas. Es demasiado tarde para cocinar cena. ¿Qué tal si pedimos algunas pizzas? La oferta fue bien recibida y pronto los tres estaban compartiendo varias pizzas grandes. Cuando terminaron, la combinación de una comida abundante y las preocupaciones del día los dejó a todos exhaustos. Marco ya estaba dormido y Daniel lo llevó a la cama. Luego, mientras se dirigía hacia la puerta principal, Paloma lo detuvo. Por favor, Daniel, quédate aquí por la noche sin todos los sistemas de seguridad. Me sentiré más segura. Intentó discutir, pero ella insistió y después de un largo día, no quería discutir. Así que cuando Paloma se fue a la cama en su habitación, Daniel se quedó solo con su camiseta y calzoncillos y se acostó en la cama de su padre. Al principio, los recuerdos y la falta de familiaridad con la cama lo mantuvieron despierto, pero debe haber estado más cómodo de lo que pensaba porque rápidamente se quedó dormido. Sin embargo, algún tiempo después fue despertado por un ruido en el pasillo. Al sentarse en la cama, preguntándose si lo había imaginado, lo volvió a escuchar. De repente vio la figura oscura de Paloma abrir la puerta, acercarse sigilosamente a su cama y deslizarse bajo las sábanas. Comenzó a hablar, pero ella le tapó la boca con su mano suave. Por favor, Daniel. Ha pasado tanto tiempo y he estado tan sola.
Luego retiró su mano y la reemplazó con sus labios. En un instante, sus objeciones fueron olvidadas y la besó con pasión, llenándolos a ambos. Su brazo izquierdo se deslizó alrededor de ella, sujetándola firmemente mientras su mano derecha alcanzaba las tiras de su camisón para liberar sus pechos. Sus manos estaban igualmente ocupadas deslizándose bajo el elástico de sus calzoncillos e intentando bajarlos. Rápidamente se sentó y se quitó los calzoncillos, luego la ayudó a quitarse el camisón por la cabeza. Se detuvo un momento, evaluando la delgada y atlética figura iluminada por la luz de la luna. Pero cuando empezó a acariciarla, ella lo interrumpió. No. Te necesito ahora, Daniel. Por favor, no me hagas esperar más. Al escuchar esto, la recostó en las sábanas y se deslizó entre sus piernas, extendidas en anticipación. Escuchó una respiración pesada y se dio cuenta de que ambos estaban en el punto álgido de su excitación. «Oh sí. Oh sí». Gimió en su oído y comenzó a mover las caderas, instándolo a no contenerse. También había pasado demasiado tiempo para él. Ahora su cuerpo se apoderaba de él, llevándolo profundamente en su calidez, experimentando una deliciosa sensación al rodar sobre él, y luego repitiendo el proceso en un ritmo acelerado dictado por el deseo suprimido durante mucho tiempo. Justo cuando sintió que se acercaba al clímax, escuchó su jadeo. «Lo siento, Daniele. Lo siento. Ahora. Ahora, por favor. Ahora». Con estas palabras, ambos estallaron en un clímax sexual, dejándolos aferrados el uno al otro, exhaustos de placer. Al día siguiente hubo una celebración por la instalación de Warhol en Birch Grove. Grant Nicholson llegó temprano, dejando que su esposa viniera por separado. «Todo será mejor para que hagas una gran entrada», le dijo. Mientras revisaba su lista de vacaciones, se sorprendió por un golpe en la puerta de su oficina. Mirando hacia arriba, vio el rostro preocupado de la curadora del museo. «¿Qué?», preguntó impacientemente. «Señor, hay algo mal con la pintura de Warhol», dijo la mujer ansiosamente. «¿Qué? ¿Está dañada?». «No, señor, nada por el estilo. Simplemente no se ve del todo bien». «¿No se ve bien? ¿De qué estás hablando?». «Es solo que algunos de los colores no se ven como deberían». «Esto es prueba de un artista», explotó Nicholson. «No tiene que verse perfecto». La curadora se estremeció, pero insistió en su posición y en la firma de Warhol. «Señor, no se desvaneció como debería haberlo hecho. Quiero decir, él la habría firmado en los años 60. La tinta se habría desvanecido». «¿Es eso lo que te preocupa?». «¿Cómo sabes qué tinta usó Warhol?». «Vuelve y asegúrate de que todo esté listo. Los invitados llegarán en cualquier momento». La mujer no se movió de su lugar. «Pero eso no es lo principal, señor. El problema es que es del tamaño incorrecto». «¿Qué?». «Sí, señor. La Marilyn Monroe de Warhol mide 90-90». Lo miró para asegurarse. «La prueba debe tener el mismo tamaño. Pero esta impresión solo tiene 89 centímetros cuadrados de área». La boca de Nicholson se abrió de par en par. «Entonces, ¿qué exactamente quieres decir?». La curadora parecía a punto de llorar. «Señor, esta impresión es falsa. No hay forma de que pueda ser genuina». «¡Oh Dios mío!», exclamó el director del museo, reclinándose en su silla, tratando de comprender el horror de su revelación. «¿Está segura?», preguntó desesperado. «Sí, señor». «Lo siento». Se quedó mirando en silencio hacia la distancia, aturdido por lo que estaba sucediendo. «Señor. Señor». La curadora lo interrumpió alarmada. «¿Qué quiere que hagamos? Tal vez deberíamos ir y colgar esto después de todo». «Estás loca». Nicholson gritó, haciendo que la mujer se estremeciera. «Si la gente se entera de que deliberadamente colgamos una pieza de arte falsa,
significará el fin de Birch Grove. Se estremeció y luego señaló a la conservadora. Quita la obra y escóndela. Dile a tu gente que apaguen las luces y pongan un letrero que diga evento cancelado. Cuando la mujer vaciló, Nicholson gritó, hazlo ahora antes de que sea demasiado tarde. La conservadora salió apresuradamente, y Nicholson se recostó en su silla, reflexionando sobre el desastre que le había ocurrido. Un pensamiento le ocurrió y se apresuró hacia el escritorio de su secretaria. Llama al guardia de la entrada principal y dile que cierre la puerta principal con una cadena. Rápido, rápido. Ella se quedó callada por el miedo. ¿Qué debo decirle para que lo comunique a los invitados? Solo dile que el evento se cancela debido a una emergencia, nada más. Ahora apúrate. Oh, y no más llamadas telefónicas, ¿de acuerdo? La joven asustada asintió, pero antes de que pudiera recoger el teléfono sonó. Señor, dijo. Es la conservadora de nuevo. ¿Quieres hablar con ella? ¿Qué quiere ahora? Hizo una pregunta retórica mientras la secretaria esperaba nerviosa. Bien, contestaré el teléfono en mi oficina. Tú llama a la salida en la otra línea y asegúrate de que no entre nadie más, ordenó. Regresando a su escritorio, Nicholson recogió el teléfono y la supervisora comenzó a balbucear algo. Este es el proveedor de catering, señor, y quiere saber qué hacer con la comida que ordenó. Dile que se la lleve de vuelta. Nicholson explotó. Maldición, definitivamente no necesitamos esto. Ya lo intenté, señor, pero dice que no puede. Ya está dispuesta en las mesas. Dice que ahora está prohibido llevarla de vuelta. Maldición. Entonces dile que la lleve al refugio de personas sin hogar. Champán y caviar, señor. Solo hazlo. Gritó y colgó el teléfono. Recostándose en su silla, Nicholson puso su cabeza en sus manos, tratando de pensar en una manera de salir de la situación actual. Esto no puede ser. Repitió. ¿Podrías por favor explicarme qué diablos está pasando? Una voz familiar resonó. Tuve que caminar todo el camino desde la puerta principal para llegar aquí. El director, sorprendido y exhausto, levantó la vista hacia el rostro carmesí de su presidente del consejo. La adrenalina corría por la sangre de Grant mientras intentaba desesperadamente pensar en alguna manera de calmar al hombre enojado. De hecho, señor Worthington, logramos evitar un desastre cuando descubrimos los problemas con Warhol. Sabía que no querría que la celebración continuara. ¿Qué quieres decir con problema con Warhol?, exigió el director ejecutivo, inclinándose amenazadoramente hacia Nicholson. Señor, parece que la impresión es falsa. ¿Falsa, señor? Falso. Worthington gritó. ¿Cómo demonios pudieron aceptar un falso? Se supone que ustedes son expertos en arte. ¿No se les ocurrió inspeccionarlo antes de encender la máquina de relaciones públicas y jactarse ante el mundo sobre su golpe? Sé cómo se ve, señor, pero hubo un problema con el testamento, y luego tuvimos que trabajar con una empresa de seguridad para traerlo aquí. Señor, debería haber visto qué seguridad tenía el viejo. Suficiente. Tronó Worthington. En su forma actual, Birch Grove será motivo de risa en el mundo del arte durante muchos años. Y creo que hablo en nombre de la Junta cuando digo que usted es responsable de este desastre. Considérese despedido desde esta noche. Tan pronto como pueda abrirse paso a través del terrible atasco de tráfico que usted causó allí, debe abandonar estas instalaciones y nunca regresar. Antes de que Nicholson pudiera protestar, Van Worthington se dio la vuelta y se alejó, ni siquiera mirando a la chica acobardada detrás del mostrador afuera. «Oh Dios, estoy arruinado», gruñó el exdirector ejecutivo. «Cuando se divulgue esto, ni un solo museo en el país me contratará». Mientras estaba sentado, entregándose a la autocompasión, su secretaria apareció de repente. «Señor, hay una llamada para usted», dijo con voz temblorosa. «Te dije», gruñó Nicholson.
No más llamadas telefónicas. Lo siento, señor Nicholson, pero es su esposa, y me pidió que le dijera que si no hablas con ella, no tienes que volver a casa esta noche. Nicholson estaba derrotado. Está bien, conéctame. Estuvo de acuerdo. Una vez establecida la conexión, no quedó ninguna duda sobre lo enojada que estaba Greta. Mejor que tengas una maldita buena explicación para esto, Grant. He estado atrapada aquí en el tráfico durante Dios sabe cuánto tiempo. La gente sigue caminando arriba y abajo de la fila de autos, y cuando me ven, quieren saber qué está pasando. Y yo, la esposa de un director ejecutivo, no tengo ni idea. Si pretendías humillarme, no podrías haber elegido una mejor manera de hacerlo. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Entonces, ¿qué puedes decir en tu defensa? Es muy simple, querida, dijo Nicholson calmadamente. Cuando colgamos un cuadro de Warhol en la sala de exposiciones, descubrimos que era falso. Falso. Exclamó ella. Por supuesto que no podíamos mostrar un falso, así que no tuvimos más remedio que cancelar la exposición. Es una lástima que no divulgáramos el problema hasta el último minuto. Hizo una pausa, tragó saliva y luego decidió aceptar su destino. También es desafortunado que en tales situaciones alguien tenga que ser el chivo expiatorio, independientemente de si es culpable o no. A pesar de todo lo que he hecho por Birch Grove, Van Worthington acaba de destituirme de mis funciones. Esto tomó efecto de inmediato. Ella jadeó. Worthington te despidió. Dios mío. Esto es realmente asombroso. Respiró profundamente. Escucha, Grant, he tolerado mucho de ti a lo largo de los años, especialmente tu sucio romance con esa zorra que contrataste como directora de desarrollo. He hecho la vista gorda demasiadas veces, pero esto ha ido demasiado lejos. No regreses a casa esta noche ni en ningún momento, excepto para recoger tus pertenencias personales. Mi abogado presentará la solicitud de divorcio la primera hora de la mañana. ¿Entiendes? Suspiró como un hombre derrotado. ¿Entiendes?, repitió. Sí, querida. Al escuchar que la llamada se interrumpió, bajó la cabeza sobre la mesa, completamente derrotado. Paloma se enteró del descubrimiento desastroso en Birch Grove y del despido de Grant Nicholson por parte de Cristina. Cuando corrió a contarle a Daniel. Recibió la noticia con satisfacción, pero no con sorpresa. Te dije que me vengaría por lo que hizo con mi matrimonio, dijo. Ella lo miró interrogativamente. ¿Pero cómo podía saber que esto sucedería? No lo sé, bueno, no realmente. Pero arreglé todo de tal manera que lo más probable es que se suicidara. Sonrió. No podía saber que lo haría de una manera tan pública y humillante, pero estaba seguro del resultado, sin importar qué. Y después de lo que él y Susan intentaron hacer, creo que obtuvo exactamente lo que se merecía. Ahora Paloma lo miraba cuidadosamente. Entonces, ¿qué exactamente hiciste, señor Daniel? Todavía no entiendo. Él sonrió. Ven conmigo a mi oficina en la universidad. De esta manera puedo mostrarte. Cuando llegaron a su abarrotada oficina, le sacó una silla antes de sentarse él mismo. Hablemos primero sobre Susan, dijo. Como sabes, su plan era mantener su aventura con Nicholson en secreto hasta que la enfermedad de Parkinson matara a mi padre. La condición de su padre estaba empeorando rápidamente, así que estaba bastante segura de que no tendría que esperar mucho. No podía solicitarlo hasta que su padre muriera porque necesitaba que yo heredara su propiedad. De esa manera, ella obtendría la mitad de todo. Su casa era valiosa, pero el verdadero premio, por supuesto, era su Warhol. No sé qué maniobra legal estaba planeando hacer, pero su abogado estaba seguro de que podría hacer que Warhol se considerara propiedad pública. Después del acuerdo, se habría marchado con la mitad del valor de la subasta, mucho dinero. Pero tú y tu prima descubrieron su aventura, y cuando me enteré de lo que ella y Grant estaban tramando, fui a hablar con papá.
Sabía que su intención era dejarme Warhol, pero después de enterarme de los planes de Susan, lo convencí de que le diera el trabajo a Birch Grove. No solo sería seguro para ella, sino que podríamos usar el testamento como una palanca sobre ella. Sonrió. Y funcionó. Cuando Grant se enteró de que la única forma en que Birch Grove podría obtener a Warhol era rompiendo todos los lazos con mi esposa, dejó a Susan como una patata caliente. Daniel se puso pensativo. No sé si Grant estaba realmente enamorado de Susan, pero estoy bastante seguro de que ella simplemente lo estaba usando como otro paso hacia arriba en la escalera social. Sea como sea, rápidamente se dio cuenta de lo profundo que era su afecto por ella. Tan pronto como se leyó el testamento de mi padre, perdió su trabajo, a su amante y, por supuesto, su matrimonio conmigo. Todo salió exactamente como esperaba. A propósito, un amigo me dijo el otro día que Susan se había mudado a Allentown. Escuchó que el único trabajo que pudo encontrar era trabajar en un centro de telemarketing vendiendo pólizas de seguro en lugar de ascender en la escalera corporativa. Mi ex esposa cayó significativamente. Este es probablemente el castigo más doloroso que podría desear para ella. Entiendo cómo te vengaste de Susan. Paloma asintió. Y en mi opinión, recibió exactamente lo que merecía. Engañar a tu esposo es malo en sí mismo, pero tramar aprovecharse de ti y de tu padre es horrible, dijo, usando una pronunciación española. ¿Pero qué pasa con Nicholson? ¿Qué hiciste con él? Él sonrió. Sabes lo que pasó en Birch Grove anoche, ¿verdad? Bueno, algo de esto. Principalmente me sorprendió enterarme de que la pintura de tu padre no era real. La tristeza apareció en sus ojos. De alguna manera, me alegra que el señor Morgan no tuviera que escuchar esa cruel noticia. Daniel la miró evaluativamente. Dice mucho que tu primera reacción sea pensar en mi padre. Se levantó de su asiento. Pero no te entristezcas demasiado por él. Alcanzando el archivador, sacó la guía de estudio de Marilyn Monroe que había usado en su curso introductorio y la colocó sobre la mesa. Ella lo miró con incertidumbre. Un gran escritor dijo una vez que la mejor manera de mantener algo seguro es esconderlo a simple vista. Permíteme mostrarte algo. Giró la pintura para que pudiera ver la parte trasera envuelta en papel marrón. Con cuidado despegó el papel, revelando la inscripción para Ezra Morgan por todo su arduo trabajo. Andy Warhol. ¿Esta es una pintura real? Paloma jadeó. Pero este es el que usas en tus clases. Me contaste sobre esto. Simplemente está aquí parado en tu oficina. Daniel sonrió y asintió. Pero, ¿cuándo hiciste el intercambio? Otra impresión colgaba en la sala de estar de tu padre mucho antes de que Marco y yo nos mudáramos aquí. Para el caso, esto fue mucho antes de que supieras lo que Susan estaba planeando. Y. Con toda la seguridad que tenía el señor Morgan, ¿cómo pudiste reemplazarlo? Daniel sonrió. Al principio, papá nunca pensó que su grabado valiera tanto. Después de todo, Warhol originalmente vendió sus serigrafías por solo unos pocos cientos de dólares cada una. Pero a medida que crecía la popularidad de su trabajo, papá comenzó a preocuparse por tener obras auténticas del artista en su hogar. Él y yo discutimos esto, y me ofrecía intercambiar la pintura real por un grabado barato. Dejaría el verdadero Warhol aquí y lo usaría en mis conferencias para que nadie sospechara que tiene algún valor. Colgaría la impresión en la pared de su sala de estar. Más tarde, a medida que aumentaba el valor de Warhol, papá tuvo la idea de instalar un sistema de seguridad para protegerlo. Creía que nadie cuestionaría la autenticidad de la obra protegida por todas estas medidas de seguridad. Se convirtió en un juego para él. Siempre estaba buscando nuevos dispositivos de alta tecnología para protegerse. Daniel sonrió a Paloma. Afortunadamente, nunca hubo robos. Pero estoy seguro de que todo ese sistema de seguridad ayudó a convencer a Nicholson de que estaba comprando algo real. Entonces cambiaste tus impresiones antes de que yo comenzara a trabajar para tu padre, ¿verdad?
Tenía la intención de intercambiarlos cuando papá finalmente muriera. Pero después de enterarme de Grant y Susan, vi una forma de vengarme de ambos. Después de hablar con papá esa noche, él le pidió a su abogado que reescribiera el testamento para asegurarse de que Nicholson dejaría a Susan. Luego permití que Grant se llevara el falso Warhol, pensando que querría exhibir su premio lo más rápido y públicamente posible. Por supuesto, picó el anzuelo. Y al igual que Susan, perdió su trabajo, su matrimonio y su reputación. ¿Y qué está pasando ahora? Mi plan es dejar que toda la agitación en Birch Grove se calme. Una vez que eso suceda, informaré discretamente a la Junta que encontré un Warhol real en un contenedor de almacenamiento que no sabía que existía. Una vez que hayan tenido la oportunidad de verificar su autenticidad, pediré que coloquen una placa en él conmemorando la conexión de mi padre con Warhol. ¿No lamentas no tener un Warhol para ti? Al final, fue muy valioso. Él le sonrió. Para ser honesto, no me siento mal en absoluto. Nunca quise asumir la responsabilidad de poseer una pieza importante de arte. En cuanto al dinero, fue Susan quien anhelaba la riqueza y el estatus, no yo. Después de ver lo que ese anhelo le hizo a ella, también me alegra poder librarme de eso. Luego su sonrisa se hizo aún más amplia. Además, espero que todo esto me ayude a lograr un objetivo más importante. Ella lo miró con incertidumbre. ¿Cuál es este objetivo? Convertirme en parte de una nueva familia. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué nueva familia? Daniel se acercó a la mesa para tomarle las manos. Una nueva familia contigo, Marco y yo. Cuando una estudiante de posgrado que visitaba al profesor Morgan vio a la pareja abrazada, sonrió y se alejó de puntillas. Después de caminar lo suficiente por el pasillo, llamó a un compañero de estudios. ¿Recuerdas cómo estábamos tan preocupados por el profesor Morgan después de que perdió a su padre y a su esposa? Bueno, creo que nuestro profesor favorito estará bien. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe. Y adelante y escucha la próxima historia. Porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la próxima.